Buenas, buenas, acá Pibita, una vez más con otro video para ustedes. Espero que estén muy bien. Y hoy quería hablar de la serie del momento, Stranger Things, la serie que cada vez que saca una nueva temporada es la serie en boca de todos. Y esta vez no fue diferente. No sé cómo es donde viven, pero acá en Argentina salís a la calle y por todos lados hay publicidades, carteles, anuncios de Stranger Things, la hamburguesa de Stranger Things, las Pringles de Stranger Things, todo dado vuelta. No sé cómo serán las Pringles de Stranger Things, si están dadas vueltas también, te ponen la tapa del lado de abajo, como la hamburguesa. No la probé igual, pero bueno, volviendo al tema de hoy. No voy a entrar en spoilers, así que no se preocupen. Yo vi el último capítulo hace unas horitas nomás. Pero sí, no voy a hablar acerca de nada en particular sobre la trama, sino que quería hablar un poco sobre cierta transformación que tuvo la serie a lo largo de su emisión, que fueron casi 10 años. Más que nada hablando en términos de guión, lo poco que sé con los pocos términos que tengo acerca del tema y desde mi humilde posición de espectadora que no cursó ni una materia de cine. Así que bueno, ¿cuál es mi historia con Stranger Things? Esta historia comenzó el año en el que estrenó Stranger Things. Yo la vi cuando todavía estaba ahí siendo promocionada por Netflix, pero no era muy conocida aún. No es como para decir yo la vi antes de que se volviera conocida, porque apenas salió ya estaba en boca de todos y fue muy viral, muy rápido, así que tampoco para decir eso, pero sí la vi cuando todavía, bueno, podías decir 11 y la gente pensaba que estabas refiriéndote a un número nada más. Así que sí, empecé a verla ahí y la verdad que desde el principio de la primera temporada me pareció una maravilla a nivel de guión, a nivel de visual, muy interesante. Se notaba el amor que tenían los directores tanto por las películas de los 80 y la música de los 80 como por los efectos prácticos que se utilizaban en esa época. De hecho, Stranger Things fue la serie que me hizo querer estudiar cine, por más que no seguí esa carrera. Sí, me empujó en esa dirección y me hizo investigar aún más sobre el tema, me hizo buscar, bueno, qué películas está referenciando, de dónde saca estas ideas y la verdad que en ese sentido le estoy muy agradecida a los Duffer Brothers porque me introdujeron a todo un mundo ochentoso que de otra forma quizá, no sé si no hubiera accedido, pero hubiera accedido de otra forma y no desde la vía cinematográfica. Así que realmente tiene un lugar en mi corazón. Y bueno, desde el lado más de guión, la primera temporada la verdad que funciona como un reloj suizo. Cada elemento tiene su función, no hay nada que sobre, todo está diseñado para que vaya a un lugar específico y sí, todo funciona muy bien, la verdad. La información se revela de a poco, genera tensión, genera intriga y las referencias que usan, las referencias a los años 80 y a las películas y música de esa época, tampoco se siente que lo están haciendo por la pura nostalgia, sino que tiene un sentido dentro de la trama e incluso lo utilizan para subvertir las expectativas, que es una expresión muy popular a la hora de analizar series, películas, etcétera, en el sentido de que toman estereotipos de personajes que fueron usados mucho en películas de los 80 y hacen que esos personajes intenten luchar contra ese molde en el que están. Por ejemplo, el personaje de Nancy, que hace de la chica virgen, pura, estudiosa, que bueno, medio que está todo el tiempo luchando contra ese molde en el que se ve hallada. Y otro ejemplo podría ser Steve, que es el chico popular, que es un poco malo y que al final de la temporada, bueno, sale de ese estereotipo un poco.
Y también teníamos una historia de que a pesar de hacer referencia a muchas otras historias de la época, era en sí su propia historia y combinaba estos elementos de una forma original y novedosa. Por eso también creo que generaba intriga cada vez que se revelaba algo nuevo acerca de Eleven, acerca de estos experimentos que le hacían, acerca de la desaparición de Will. No era para nada predecible, por más que fuera muy ochentosa toda la atmósfera, y uno no podía realmente saber qué iba a pasar en el próximo capítulo, porque la historia se salía de los estereotipos de películas de los 80, o al menos esa es la impresión que me dio a mí. No para desestimar las películas de los 80, pero creo que está bueno esto de que hayan hecho algo nuevo con los elementos que ya tenían. También tenía un sentido situarla en esta época y usar todas estas referencias. Es muy interesante también cómo utilizaban los elementos de la época, por ejemplo, con la canción de Should I Stay or Should I Go, que era una canción que no solamente estaba ahí como para señalar, bueno, miren, estamos en los 80, esto es así, sino que era una canción que los unía a Will y a Jonathan, una canción que Will después cantaba cuando estaba solo en el Upside Down y tenía miedo porque le recordaba a su familia, le recordaba ese lugar seguro que le ofrecía a su hermano. Entonces todos estos elementos iban cobrando cierto peso y cierto sentido dentro del universo de Stranger Things y empezaban a ser como algo propio de su universo y dejaban de ser simplemente una referencia a nuestro mundo, a nuestra realidad. Y bueno, esta canción de los 80 que me hace acordar a cuando yo, no yo porque yo no viví en los 80, pero una persona que haya vivido, quizá que le recuerde a esa época. No, ya pasaban a formar parte del lenguaje de la serie. Y eso creo que lo hicieron muy bien, también con los waffles estos que se roba Eleven, los egos creo que se llamaban o algo así, que pasaban a ser parte de la iconografía de la serie, así como, no sé, en Harry Potter tenemos las casas y la bufanda de Gryffindor, en Stranger Things tenés los waffles que son unos waffles que existían en el mundo real, en el mundo nuestro, y pasan a formar parte del lenguaje de la serie. Y bueno, me parece que es muy interesante eso, cómo resignifican cosas de nuestra propia realidad en una historia que es ficticia, pero que se apropia de esos elementos como si fueran propios. Así que sí, en la primera temporada inició todo esto y funcionaba muy bien. Ahora, lo que empezó a pasar luego de la primera temporada es que el equipo detrás de Stranger Things empezó a improvisar. ¿Y por qué digo improvisar? Si yo no los conozco a estos tipos, no sé qué es lo que pensaban cuando estaban escribiendo el guión de esta serie. Digo esto porque la serie, como muchos sabrán, estaba pensada para ser una antología. Entonces la primera temporada había sido concebida como una historia autoconclusiva. Y eso se siente mucho en la primera temporada. De hecho, recuerdo que cuando terminó la primera temporada, había muchas teorías acerca de a dónde iba a ir esto, porque la segunda temporada aún no estaba confirmada, habían rumores de que iba a ser una antología, entonces la gente no sabía si iban a seguir apareciendo los mismos personajes o no. Después, obviamente, con la popularidad que tuvo este grupo de niños que jugaba D&D en el sótano de Mike, decidieron seguir adelante con las historias de estos personajes. Y tampoco es que habían dejado atados todos los cabos, porque sí nos dejaban algunas señales de que, por ejemplo, Eleven seguía con vida y estaba quizás en el mundo real y no en el Upside Down. Y después vemos que Will había quedado con secuelas por estar en el Upside Down. Son pequeñas migajas que creo yo podrían haber quedado así, como un episodio de Twilight Zone, y que bueno, queda en tensión y está buenísimo porque también podés tomarlo por la vía de la analogía y decir, bueno,
el caso de Will es un caso de secuestro y abuso y después queda con el trauma, queda con las secuelas. Y está muy bueno eso, dejarlo ahí en tensión, que bueno, uno lo puede seguir, pero también puede quedar ahí y está bueno quedarse también con un poco de incertidumbre o con algo que te deje pensando. No tiene por qué cerrar todo con un moño. Pero bueno, decidieron seguirla y por eso es que digo que empezaron a improvisar, porque a partir de la segunda temporada todo lo que vino después no fue pensado, creo yo, como una historia a gran escala. Es decir, la segunda temporada sale y ya mirando en retrospectiva, ahora que sabemos qué es lo que pasa en la quinta temporada, que de nuevo no voy a hablar acerca de la trama, pero sabiendo lo que pasa, es un poco obvio que los hermanos Duffer no sabían que estaban haciendo, no sabían que estaban contando la historia que dicen estar contando en la quinta temporada. Y esto es algo que es muy evidente y que en un punto hace que no tenga ningún tipo de sentido intentar reconstruir esa historia e intentar buscar señales o buscar índices de lo que iba a venir después en las primeras temporadas con respecto a las últimas, porque no fue pensado para nada. Y por esto creo que nunca íbamos a poder tener un final satisfactorio, que tampoco voy a decir qué pasó en el final, pero al margen de lo que pasó, creo que sería imposible tener un final satisfactorio con este tipo de origen de la serie en general, porque nunca fue pensada como una enteridad, siempre fue pensada como una antología y esa antología terminó en la primera temporada. Lo que vino después, bueno, improvisación. Que bueno, en la cuarta temporada, medio que haciendo unos malabares pudieron atajar lo que venía pasando de que cada temporada tenía un monstruo más grande, más feo, y era el monstruo de la semana, y ya no daba miedo porque era un monstruo hecho por computadora, era un monstruo que no sabíamos cuál era su motivación, además de matar y que ya iba perdiendo un poco el sentido. Entonces por eso agregaron un villano como Vecna que está personificado, tiene motivaciones, no sé si racionales, pero al menos comparte la misma lógica que un humano. No era como el Demogorgon de la primera temporada, que se comportaba como un animal. Nancy en uno de los capítulos lo compara con un oso y por eso diseñan todo el plan para cazarlo. La serie entonces a nivel narrativo nunca podría estar a la altura de la primera temporada por el simple hecho de que la primera temporada fue pensada como algo con inicio y fin. De hecho, los Duffer Brothers dijeron que lo habían pensado como una película, pero que habían demasiados elementos como para que fuera una película. Entonces dijeron, no, esto tiene que ser una película de 8 horas. Y se siente así realmente, se siente como una historia que se desglosa, pero que es toda una, y puede sonar un poco reiterativo lo que estoy diciendo, pero a lo que voy es que a medida que fueron avanzando las temporadas, la historia se fue dispersando más y más y empezamos a tener muchas pequeñas historias dispersas que sí servían para expandir el universo Stranger Things, pero que al final del día no hacían a la historia en general. Por poner un ejemplo, en la cuarta temporada tenemos como 5 subhistorias. El grupo se divide porque no nos queda otra, ya hay muchos personajes que seguir. Y tenemos personajes como Susie, la novia de Dustin, y el amigo de Jonathan, que son personajes meramente funcionales a la historia, que en un punto uno podría decir, bueno, todos los personajes son funcionales porque todos los personajes deberían tener una función para cumplir, si no, ¿para qué están? Pero son personajes cuyas funciones podrían haber sido tomadas por personajes ya existentes. Entonces, a esto me refiero cuando digo que la serie empezó a dispersarse. Ya
teníamos demasiadas aristas, demasiados mini arcos que empezaban y en algún momento tenían que cerrar, y al final del día los hermanos Duffer no mataban personajes, o mataban personajes que realmente no importaba si morían o no para la trama más general, y cada vez había menos espacio para los arcos de los personajes protagonistas. Lo que terminó pasando fue que personajes como Mike, Jonathan, Will, y esto hablando de la cuarta temporada, quedaron relegados al fondo sin nada para hacer, y por eso los mandaron ahí a Arizona o no sé a dónde los mandaron en esta side quest a encontrar a la novia de Dustin para hacer no sé qué cosa, que al final sirvió de muy poquito. O bueno, el infame arco de Hopper en Rusia, que tampoco sirvió de nada, puede no estar y prácticamente no cambia la historia. Y bueno, eso es lo que pasa cuando tenés tantos personajes que seguir en una historia. Llega un punto que ya los arcos, sus trayectorias como personajes terminan, ya son personajes que pasaron por transformaciones, ya son personajes evolucionados y no hay más que explorar ahí. Porque un personaje, bueno, al final del día es eso, es un personaje, no es una persona. Tiene su momento de claridad o tiene su momento de transformación y evoluciona y ya está. Después no puedes hacer mucho más con ese personaje. Y entonces, por ejemplo, con Hopper lo que hacen es que todas las temporadas reciclan el mismo arco de personaje para Hopper, que es como que vuelve a desaprender la lección que aprendió al final de la temporada anterior, y es este trauma que tiene con haber perdido a su hija y ser una persona sobreprotectora con su hija, una persona que es cerrada, que se encierra en su propia miseria hasta que descubre que tiene que abrirse más, tiene que abrazar sus sentimientos, tiene que ser un poco más permisivo con su hija y qué sé yo. Y esto es algo que en el caso de Hopper se recicla en cada temporada, bueno, siempre lo mismo. Y eso es lo que pasa cuando no matas personajes, porque la única forma de que no pase eso es o matar al personaje o hacer que el personaje, bueno, quede en el fondo, porque ya no lo podés usar más, no puede ser un personaje funcional, o al menos no puede ser un protagonista de la historia, porque ya no tenés nada más que hacer con ese personaje. Y eso es lo que pasó con la mayor parte de los personajes, porque si habían quedado algunas vías por recorrer al final de la primera temporada, fueron recorridas en la segunda. Por ejemplo, el trauma de Will y los daños colaterales que sufrió fueron explorados en la segunda temporada y fueron resueltos. Él se enfrentó al desollamentes y le ganó y ya está. Final feliz para Will. Nancy había quedado también medio mal por lo de la amiga que se murió y no pudo ayudarla, y cayó en este rol que ella quería escapar de la novia tradicional, por eso que se queda con Steve, y una persona que no toma riesgos y todo esto. Y bueno, al final de la temporada puede procesar todo eso, se independiza, hace justicia por su amiga y listo, fin, cerró. Entonces son personajes que, bueno, ya no tenés nada más que hacer. Jonathan, su función era ser el hermano de el niño desaparecido y estar en esta puja con su mamá, que su mamá cree que Will está en las luces navideñas, y Jonathan le dice, no, mamá, Will está muerto, hay que ir a buscar el ataúd. Bueno, su función ya terminó cuando a Will lo encontraron y listo, ya está. No, no tiene más, porque el personaje en sí no tiene más nada que ofrecer. Tenés que construir un nuevo personaje. Y bueno, por eso hubiera sido mejor si se atenían al tema de la antología y empezaban una historia nueva. Así que ya se imaginarán qué opino acerca de esto que están diciendo de que van a ser spin-offs de Stranger Things. Creo que uno va a ser acerca del pasado de Vecna. No sé, no sé.
para mí, los Duffer Brothers, más allá de que terminaron decepcionándome con lo que hicieron con el guión y con la historia, siguen teniendo potencial y podrían hacer nuevas historias súper interesantes. No sé si podrán superar la primera temporada de Stranger Things, pero sí sé que tienen el potencial para hacer nuevas cosas. ¿Por qué reciclar siempre lo mismo? ¿Por qué seguir con lo mismo? Y bueno, eso sería el aspecto de personajes, porque creo que en la primera temporada funcionaban bien estos personajes y porque después fueron funcionando cada vez peor. Por un lado el tema de las funciones de los personajes y por el otro lado la cantidad de personajes, que es una crítica que se les suele hacer mucho a la serie y que bueno, yo ya repetí, pero no voy a ahondar mucho más porque ya lo han dicho muchas personas. Pero otro aspecto que quería mencionar es el tema del guión y específicamente de los diálogos. Y de nuevo, esto es algo que yo he visto en internet, que es algo que se menciona mucho, y es que muchas de las escenas entre los personajes siguen más o menos una misma fórmula. Y es que, por un lado, todos se llevan mal, todos se detestan y están constantemente en oposición los unos con los otros. Y por otro lado, son todos muy sarcásticos. Y esto es algo que a mí personalmente me molesta mucho y se me hace muy difícil atravesar este tipo de escenas que a medida que avanzan las temporadas son cada vez más frecuentes. En la última temporada prácticamente todas las escenas son así, al menos todas las escenas en donde están los protagonistas hablando acerca de un plan que es prácticamente la mayor parte del tiempo. Y es algo que podría parecer superficial o que no afecta tanto a la enteridad de la serie, pero yo creo que es algo integral. Porque Stranger Things, desde los primeros capítulos, desde la primera escena en la que vemos a los protagonistas en el sótano de Mike, se plantea como una historia centrada en la amistad y centrada en las conexiones humanas. Eleven era el caso de una persona que no estaba rodeada de personas que la quisieran. Había una falta de conexión, había falta de afecto. Y yo sé que esto puede parecer tirado de los pelos, pero realmente creo que en un sentido más primitivo, cuando vemos este tipo de historias, al menos a mí me choca que de repente los personajes se empiecen a pelear todo el tiempo y empiecen a tener cierto trato un poco cínico entre ellos. Porque de nuevo, en la primera temporada habían peleas entre los personajes, habían discusiones, no siempre estaban de acuerdo. Esto se notaba mucho, por ejemplo, con Lucas, que recuerdo que en el momento mucha gente detestaba al personaje de Lucas porque era el que llevaba la contra. Que bueno, es un tipo de personaje muy necesario porque si no, no tenés ningún tipo de tensión y es necesaria la tensión entre un grupo de amigos o entre un grupo de gente que está intentando llevar a cabo un plan. Entonces teníamos eso en la primera temporada, teníamos a la persona oposicionista y sí, quizás estaba esto del sarcasmo, pero en ciertos personajes estaba capaz en Hopper, un poco en Jonathan, pero no es como ahora que vos agarrás el guión de Stranger Things, lo lees, le sacás las etiquetas de los nombres y no sabés qué personaje está hablando porque son todos igual de sarcásticos, son todos igual de cínicos. Todos en algún momento de la quinta temporada dicen la frase, ¿y entonces cuál es tu teoría? Y es algo que a mí realmente me lastima porque, como decía antes, es una serie que arrancó siendo muy tierna a pesar de los elementos de terror. Siempre mantuvo esa esencia de aventura entre amigos y a medida que fueron avanzando las temporadas, por más que está esto de la aventura entre amigos, empezó a colarse más y más este tipo de sarcasmo medio chistosito, que es como, no sé si es para señalar a la audiencia que no se están tomando en serio, porque bueno,
ahora está muy de moda esto de ser conscientes de lo que están haciendo, que los personajes sean conscientes de lo que están haciendo y que sean conscientes de que lo que están diciendo puede sonar estúpido y todo esto que a mí la verdad me tiene muy cansada. No sé si es eso, no sé si es que los hermanos Duffer o quien sea que escribió los guiones de estos capítulos no sabe cómo crear tensión en una escena y la única cosa que se le ocurre es que los personajes se peleen. Pero creo que esto daña mucho a la serie, no solamente en un nivel de disfrute, porque a mí se me hizo muy difícil ver esta última temporada, porque, repito, todas las escenas eran iguales, en estructura eran iguales, todos los personajes hablaban igual, ya no hay personajes en la quinta temporada. Es el mismo personaje dividido en 20 porque todos tienen que decir un pedacito de la oración, todos tienen que ser igual de sarcásticos para hacer reír a la audiencia, que yo no sé si a alguien le causa gracia este tipo de humor, pero a mí la verdad que mucho no. Capaz si un personaje es sarcástico, por ejemplo, el personaje de Murray, que a mí me cae súper mal, se me hace muy pesado, pero en él sí tiene sentido que sea un poco irónico, porque es un tipo así, porque es un tipo que cree en teorías conspirativas, entonces tiene sentido que sea sarcástico, pero después agarrás, o por ejemplo Max, ¿no? Que es un personaje que ella siempre fue muy combativa, siempre se salió de la norma, pero bueno, después tenés a personajes como Holly, por ejemplo, ¿no? Que es un personaje que se introdujo más como un personaje propiamente en esta temporada, que en algunas conversaciones que tenía con Max salía a su lado más sarcástico y salía esta faceta combativa que tienen todos los personajes constantemente. Y vos decís, no tiene sentido que esta nena sea así, porque es un personaje que lo plantearon como inocente, fantasioso, imaginativo y de repente es una persona sarcástica, no sé. Quizás me estoy enfocando mucho en esto del sarcasmo, pero realmente creo que daña la fundación o los fundamentos de lo que vendría a ser el universo de Stranger Things y pasa a ser el universo de Sarcasmo Things, no sé. Díganme qué opinan ustedes en los comentarios acerca de este aspecto. La verdad, para mí, los diálogos en las últimas temporadas fueron pésimos, especialmente en la última temporada. Lo que sí voy a decir del último capítulo, que de nuevo no es spoiler, es que no hay tanto sarcasmo y eso me gustó y creo que por eso el último capítulo es quizás el mejor de todos de la temporada. Así que bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado el video, me encantaría saber sus opiniones acerca de la serie, cuál es su temporada favorita, qué les pareció el último capítulo si es que lo vieron y si les interesa ver estos spin-offs que parece que están preparando en la cocina a los hermanos Duffer o si les gustaría que hicieran algo nuevo. Bueno, espero que tengan un muy buen día. Acá Pibita se despide.